Buenas tardes y bienvenidos todos a esta nuestra última sesión anual de charlas magistrales. Es un gran placer para mí presentar una vez más esta edición y dar la bienvenida, aunque sea de forma virtual, a la India y al Instituto Cervantes de Nueva Delhi, gracias a la Embajada de la República Dominicana y a su embajador David Puig, a José Mármol. No lo voy a presentar, esa tarea recaerá sobre Subro, pero sí decir que es realmente uno de los poetas más eminentes de la República Dominicana actual, que no es solo poeta, es ensayista, fundador de la colección Ergo de Poesía Contemporánea Dominicana. Ha publicado un montón de libros en la que es quizás para nosotros los españoles la editorial más emblemática de poesía, que es la editorial Visor, y también ha tenido el 12º Premio Casa de América de Poesía Americana, el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana y el Premio de la Academia de la Lengua de la República Dominicana. Muchas gracias, José, por estar hoy con nosotros. Tenemos muchas ganas de ver esta sesión. Decir también que aquí se termina, por lo que va de año, la serie de charlas magistrales tan magistralmente, valga la redundancia, curada y dirigida por Subro Bandopadiay. Agradecer también especialmente a Martí Bassets todo el trabajo que hay detrás de los bastidores para hacer posible estas sesiones, a Eloísa, a Vikash y a muchos otros del equipo del Instituto Cervantes. A modo de recopilación, decir que este año ha sido un año muy fructífero para las charlas. Han habido un total de 8 poetas, de los cuales 6 son americanos. Es una vergüenza. Usted debe comprar la carretera que va de Santo Domingo a San Cristóbal y ver ambos lados. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Muchas gracias. Como decía, han habido 8 poetas en estas charlas magistrales y 8 americanos, y digo americanos porque ha habido uno de Estados Unidos también. Hemos tenido a Raúl Zurita de Chile, a Forrest Gander de Estados Unidos, a Coral Braco de México, a Elsa Cross, mexicana, Jesús Aguado de España, Antonio Colinas de España, Víctor Rodríguez Núñez, cubano, y hoy, para cerrar esta sesión, a José Mármol de la República Dominicana. Es decir, que volveremos el año que viene. Tenemos ya, se está ya cociendo la programación del año que viene, que no quiero de momento anunciar, pero sí dejar entrever, decir que espero que tengamos un Premio Nacional de Poesía Española para el año que viene, que tengamos también un poeta en lengua portuguesa y un poeta del Uruguay, entre otros. Muchas gracias y me gustaría ahora cederle la palabra al excelentísimo embajador David Puig. Muchísimas gracias, Oscar. Y es, bueno, una nueva vez un extraordinario placer colaborar con el Instituto Cervantes y recibir en esta ocasión al gran poeta dominicano José Mármol. Quisiera darte las gracias a ti, a tu equipo, a Martí, a quien ya mencionaste, y al poeta Subro Bandopadiay, por crear estos espacios para el diálogo entre la India y España, entre la India y América Latina, y entre la India y la República Dominicana a través de la cultura. En este año sumamente atípico de altos y bajos, de cierres y apertura, creo que hemos logrado mantener una constante entre el Instituto Cervantes y la Embajada de la República Dominicana, y es que a pesar de todo hemos logrado tener meses una programación regular de eventos que nos han permitido presentar al público de la India. Marido está en una conferencia en la India. Sí, decía que hemos logrado en este año y en los últimos meses presentar
una serie de poetas y de escritores de la República Dominicana. Con la presencia de José Mármol, hoy concluimos por este año nuestra colaboración con la certeza de que en el próximo año, pues vamos a seguir desarrollando nuestras iniciativas, no solo en el campo de la literatura, pero también hemos hablado de hacer un ciclo de cine y podemos imaginar muchas otras actividades. Y sobre todo esperamos, como ya lo mencionaste, que en el 2022 podamos ir más allá de lo virtual y tener presencia real de escritores dominicanos en la India. Así que con esto concluyo mis palabras y otra vez muchas gracias al Instituto Cervantes y bienvenido José Mármol para esta charla magistral. Muchas gracias, don Oscar Pujol, y muchas gracias, señor embajador David Puig. Un honor para mí compartir con ustedes este escenario virtual. Agradezco también al poeta Subro Bandopadiay por la invitación. Así que un honor para mí entrar, aunque sea de esta forma que nos permite la tecnología a la India, para mí es realizar, aunque sea parcialmente, un sueño por todo lo que desde el punto de vista cultural, intelectual, significa ese país para nosotros de este lado del mundo. Así que muy agradecido y encantado de compartir con ustedes. Gracias, José Mármol, por tus palabras y por todo, por aceptar la invitación y por estar con nosotros aquí esta tarde, que en la República Dominicana es la mañana, es la madrugada para muchas personas. Entonces, pues agradecemos nosotros por todo a ti. Bueno, pues ya Oscar, nuestro director, ha dicho muchas cosas sobre el señor Mármol y también el embajador David Puig también ha hablado de él. Yo solo quería añadir dos cosas. José Mármol es uno de los nombres más importantes de la panorama actual de Latinoamérica, no solamente de República Dominicana. Es uno de los grandes poetas de la lengua castellana. También los premios que Oscar Pujol ha mencionado, junto con esos premios, a mí me gustaría destacar un dato, una información muy importante, que ahora, a partir de este año, José Mármol ocupa el sillón N de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es un honor para cualquier persona que hable el castellano, y para un escritor es un altísimo honor. José Mármol es poeta, es pensador y también, curiosamente, eso es para abrir la entrevista más tarde, esa pregunta, también ocupa un puesto muy importante en un banco multinacional. Maneja dos cosas dos mundos completamente distintos con mucha habilidad. Pues bienvenido, José Mármol, otra vez a este programa y gracias por todo. Bueno, mi primera pregunta sería sobre tus años de formación. ¿Cuándo llegó la poesía? Gracias, Subro. Yo llegué a la poesía de un modo un tanto accidental, en el sentido de que desde muy niño, en la ciudad de La Vega, que está ubicada en el centro de la isla, aunque nací en la ciudad capital, allí me crié, y desde muy niño, alrededor de 10 años, empecé a asistir a la Escuela de Bellas Artes de La Vega, porque tenía una habilidad
muy natural para el dibujo, para la pintura, y un pariente que es un artista visual muy conocido y que está radicado en Estados Unidos, pariente nuestro, se llama Vicente Fabré, Milo Fabré, le dijo a mis padres, no, yo tengo que llevarlo a la escuela porque él tiene talento para esto, ¿no? Y bueno, empecé mis clases, en principio no querían aceptarme porque era muy niño, debía tener 13 años de edad por lo menos y apenas llegaba a 10. Sin embargo, me aceptaron y desgraciadamente al cabo de 2, quizá 3 años, la Escuela de Bellas Artes de La Vega fue cerrada por falta de recursos en el Estado. Y entonces me vi privado de esa forma de canalizar las energías creativas, ¿no? Y entonces a la misma librería a la que acudía para comprar los materiales de pintura, dibujo y demás, entonces empecé a comprar libros, ¿no? Sin ninguna orientación, sino más bien por una vocación, una curiosidad, diría más bien, en ese momento. Y así entro en contacto con el siglo de oro español, después con la generación del 27, la generación del 98, y con poetas de renombre como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío, los cantos de vida y esperanza. Recuerdo como ahora esa edición que compré de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Debo conservarlas por ahí, esas primeras ediciones. También las églogas de Garcilaso de la Vega, en fin. Y luego cuando pasé a estudiar ya secundaria en el Colegio Agustiniano de la Vega, los sacerdotes españoles también se dieron cuenta de que tenía yo esa sensibilidad y esa vocación por la literatura, y además de que me pusieron a dar clases cuando faltaba un profesor, pues me facilitaron todo el material que quisiese yo utilizar de la biblioteca del colegio. De manera que así yo ya entro al ámbito de la literatura. Cuando llego a la universidad, en el año 78, 79, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que eso implicó mi retorno entonces a la ciudad capital, pues había un llamado para crear el taller literario César Vallejo, llamado hecho por el poeta Premio Nacional de Literatura y querido amigo Mateo Morrison, y yo acudí a ese llamado. Y a partir de ahí entonces ya sí que surtió en mí la poesía el efecto que decía Cervantes, ¿no? Que él decía que es una enfermedad contagiosa, peligrosa e incurable. Y por eso la padezco hoy todavía. ¿Quiénes, entonces, en esa lectura, a la que tú llamas una lectura así sin orden alguna, pues empezaste a leer y te hiciste un lector voraz de la poesía? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros en ese caso? Sí, yo esas lecturas así un poco desordenadas en principio y llevado simplemente por la curiosidad, empezaron con esos poetas que ya señalaba. Recuerdo, yo también tengo una memoria, digamos una memoria auditiva y afectiva muy profunda, porque mi madre me dormía diciendo poemas que ella se sabía de memoria, de Amado Nervo o de José Ángel Buesa. Entonces esos poetas llegaron a mí de una manera casi natural. Pero luego la lectura ya sí, entonces Rubén Darío, por ejemplo, muy importante para mí, leí sus libros desde muy jovencito. Luego pasé a poetas como Pablo Neruda o Gabriela Mistral, y poetas de la generación del 27 española, ¿no? De la generación del 98. Y ya cuando ingreso al taller literario César Vallejo de la UAS, entonces que Mateo Morrison, que creo que está con nosotros acompañándonos, vi su nombre por ahí hace un ratito, siempre me dice que quedó muy impresionado cuando al sostener la primera conversación conmigo, yo le hablé de poetas como García Lorca, Miguel Hernández,
Antonio Machado, que ya eran para mí lecturas un tanto familiares, ¿no? Y por supuesto la poesía dominicana, ya que entonces con los programas que elaborábamos en el taller literario César Vallejo de la UAS, con Mateo Morrison, entonces ya empezamos a leer sistemáticamente ya poesía dominicana, poesía hispanoamericana, poesía universal, los movimientos poéticos universales más relevantes, ¿no? Y así fue digamos, creciendo ese interés y esa afición por la poesía y por la literatura, el ensayo, el cuento, la novela, y así, ¿no? Pero después de eso, cuando entraste en la universidad, empezaste a estudiar filosofía, no letras. Es curioso. Bueno, hay una curiosidad todavía mayor. Yo empecé a estudiar realmente leyes, es decir, ciencias jurídicas. Derechos. Sí, y bueno, mi querido amigo Plinio Chaín, gran poeta y crítico dominicano que también nos está acompañando, y yo coincidimos en la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hicimos 3 semestres, pero los dos nos dimos cuenta de que había un llamado más importante en nuestro espíritu, ¿no? Perdón, y así entonces nos cambiamos de carrera, nos torcimos del derecho, ¿no? Porque él se fue a la carrera de letras y yo me fui a la carrera de filosofías puras, ¿no? Así que hice mi licenciatura en filosofía en la UAS, pero siempre estuve muy, muy vinculado porque seguía trabajando con mis compañeros del taller literario César Vallejo de la UAS. Tuvimos una labor muy fructífera, muy importante, estimulada por Mateo Morrison, de viajar prácticamente por todo el país a crear círculos y talleres literarios. Y bueno, así fue como el derecho pasó de una manera fugaz por mi vida y se quedó atrás. Y la filosofía entonces ocupó un plano también importante y por eso me he mantenido siempre vinculado a la filosofía, que fue lo que enseñé durante más de una década en distintas universidades en el país. Y fíjate, Subro, nunca enseñé literatura. La literatura para mí es algo, es un deleite, es algo que nunca he querido asumir como un trabajo, al menos remunerado. La literatura es un trabajo en sí mismo, ¿no? Leer, escribir, ya implica un trabajo, pero nunca lo he querido asumir como un trabajo remunerado. Así no que... en ningún lugar. Sí. Literatura nunca devuelve un premio así de económico, una remuneración rápidamente. Es una inversión quizás a largo plazo. No sé. Claro. Me gustaría preguntar ahora sobre tu primer libro. Tu primer libro aparece en el año 84, El ojo de Aruspice, ¿no? Uh-huh. Y ¿nos puedes contar sobre este libro, un poco cómo surgió el plan del primer libro? Y de paso me gustaría que leyeras unos poemas de ese primer libro. ¿Cómo no? Bueno, ese es un libro que yo fui, digamos, trabajando, escribiendo, justamente en esos años juveniles, ¿no? Del César Vallejo, de todas las interesantes discusiones que llevábamos allí, las orientaciones de poetas como Mateo Morrison, como Alexis Gómez Rosa, como Enriquillo Sánchez, que estuvieron cerca de nosotros y nos orientaban, nos guiaban. Y yo, claro, había publicado unos trabajos en los que trataba de desmarcar lo que habría de ser esa nueva poesía, esa nueva visión de la literatura de inicios de los años 80 respecto de
de la generación precedente, que es precisamente esa generación a la que pertenecieron poetas como Mateo Morrison, Alexis Gómez, Enriquillo Sánchez, Soledad Álvarez y otros, ¿no? Y que habían sido, digamos, condicionados en cierta forma al ejercicio de una poesía comprometida, como en su momento lo llamó Sartre, ¿verdad? Esa literatura de compromiso, por las circunstancias de carácter sociopolítico que se dieron en la República Dominicana, ¿no? La Guerra de Abril, un acontecimiento importantísimo, y detrás, o sea, antes, el derrocamiento del profesor Juan Bosch, la primera oportunidad democrática realmente que tuvo el país después de la dictadura de Trujillo, y por supuesto la dictadura de Trujillo por 31 años, ¿no? Es decir, había un peso de carácter social y político muy grave sobre la juventud de esa época. Nosotros fuimos conscientes de ello, pero yo entendía que la literatura, sobre todo la poesía y la visión ensayística de la literatura, ya tenían que romper con ese esquema y aventurarse a nuevos espacios, ¿no? Y El ojo del arúspice es un libro en el que yo reflejo esas posturas teóricas, ¿no? Esas concepciones, esos conceptos. Traté de hacer en el poema la praxis, ¿verdad?, de lo que pensaba acerca de la interrelación generacional, de la misión, función de la literatura y sobre todo un aspecto muy importante del que fuimos abanderados los jóvenes de ese momento, que fue el hecho de asumir la literatura teniendo como principio que el problema fundamental, que la cuestión fundamental de la literatura era el lenguaje y no la ideología. Entonces eso marcó una diferencia importante y nos permitió entonces desarrollar un diálogo con las demás generaciones. Y bueno, El ojo del arúspice entonces trata de plantear cosas en ese sentido y bueno, leer un poema de ese libro, pues vamos a ver. Voy a leer un poema que forma parte de las 3 estaciones de la rabia, que es como se titulan esos 3 poemas, y es el segundo, ¿no? Estación de la rabia 2. Dice: abre de los huesos reposo a hielo frágil. Los techos de zinc son espejos de congoja, y en cada galería recién pintada verde hay un dolor doblado en cuerpo de lamento. Florece en los relojes la línea de la espera. No hay manos que se agiten, ni pañuelos abiertos, ni muchachos jugando bajo el peso de los chubascos. Solo pesarosas campanas como boomerangs repletos de golpes de metal en todo seto, corrigen mi apellido por ruinas que agonizan. No sé, alguien ha puesto su voz de nadie en mi hombro. Me llama, eco enorme, tan pedrada papel mojado duro, tan navaja áspera al pie del alma. Después de este libro, llega La invención del día, en 89. Entonces, también queremos saber, y también una cosa que me gustaría preguntarte, claro, a raíz del primer libro, tu formación también vio tus años formativos también. En esos años todavía la República Dominicana estaba bajo dictadura. Entonces, esa experiencia, ¿cómo te marcó? Bueno, nosotros, digamos, a partir del año 78, se produce un cambio de orden político importante en el país, de orden político y social, porque
la oposición logra vencer en las urnas al régimen despótico, digamos, si no dictatorial, de Joaquín Balaguer, que estaba agotando su segundo, digamos, su segunda serie de años consecutivos en el poder, primero 12 y luego 10. Ya en el año 78 entonces se ve forzado por las urnas a entregar el poder a la oposición, de manera que el entonces Partido Revolucionario Dominicano, mediante un acuerdo con otros partidos de oposición, pues llega al poder y empieza un cambio de apertura democrática en el país. Ya se acaba la persecución ideológica en el país, se acaban los exilios, entramos en un proceso de apertura democrática. Y yo creo que eso es lo que en cierta forma se refleja también en nuestra actitud frente a la literatura y frente al arte, porque la generación del 80 marcó diferencia no solo en la literatura, sino también en la música, en la pintura, incluso en el diseño, en el lenguaje publicitario. Todo eso implicó un cambio importante. Y yo creo que nosotros fuimos reflejándolo, y esa vocación, esas ansias de libertad y de romper con cualquier orden impuesto y establecido previamente, formó parte de ese espíritu y que se refleja en la poesía de los integrantes de la generación del 80. La invención del día, entonces, ya, lo primero es que en el año 87 yo, por invitación de unos amigos, envío el libro al concurso nacional de poesía, Salomé Ureña, y el libro sale airoso, ¿no? Gana el premio nacional entonces de poesía, Salomé Ureña, pero no se publica sino hasta el año 89, 2 años después, una publicación que hace el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Y así es como el público entonces tiene oportunidad de conocer esos poemas que forman parte del libro, donde ya incluso desde el punto de vista de la arquitectura del poema, de la sintaxis en la línea del verso, hay esas rupturas de las que hemos venido hablando respecto de lo que era la tradición poética dominicana hasta ese entonces, ¿no? A mí me gustaría que leyeras ese poema en prosa, En la senda de Kierkegaard. A ver. Me encantó ese poema. Para los que están aquí, aquí muestro la versión, la edición española del mismo libro, La invención del día, que apareció en España mucho más tarde, que apareció en España en el año 2000, en la editorial Bartleby. Así es, así es. Y está en la página... 30. Si tienes la edición de Bartleby, está en la página 30. 30. Ok, aquí está, sí. Vamos a leerlo entonces. Bueno, ese poema en cierta forma ya implica romper con una concepción que separaba poesía y filosofía, ¿no? Entonces yo trato justamente en ese y otros textos, de ver cómo no hay por qué establecer ese sesgo, ¿no? Tiene una cita, un epígrafe de Alberto Caeiro, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que dice: bastante metafísica hay en no pensar en nada. Poblado y largo el camino de claras preguntas y premoniciones. ¿Quién no se ha sentido metafísico en algún descenso de su día más alto, en alguna esquina de su calle de infancia? ¿Quién sin metafísica sintió, amó, pudo vivir su abismo, pudo arreglar un sueño? ¿Quién sobre la muerte pudo tener certeza, sobre la locura como pesadilla bajo el sueño? ¿Quién se cree conocer a plenitud la estatura de un árbol y tersura de una hoja, la madurez deseada de un amor casual? ¿Quién la piedra
la bestia, el milagro. ¿Quién pudo resumir en su modesto idioma toda la infinitud de tanta magia? ¿Quién circundar habrá podido las 1001 latitudes de una idea? ¿Quién, sin que infligiera un golpe a la poesía, pudo separar su escritura de su vida? ¿Quién ha dicho sentir la mano de Dios sin haber sido tocado por el miedo? En la música y temblor de las formas han legado los dioses sus apariciones. Hay demasiado temor en presumir tal vez que no se teme a nada. En la senda de Kierkegaard se respira la paz, el reposo y silencio de la humildad del genio. Este poema es maravilloso. Y con Kierkegaard y con la filosofía y tu relación con la filosofía, me gustaría también que leyeras otro poema del mismo libro que se titula Pensamiento, página 58. Muy bien. Pensamiento. ¿Para qué preguntar por la salida si la entrada fue un don de lo desconocido? ¿Para qué los intentos por descifrar la vasta superficie de un milagro? ¿Para qué presumir sabiduría y dominio? Sabio es el viento que no tiene memoria, que solo cuando pasa es, que puede pasar iracundo o tierno. Sabio es el viento, uno de los 4 elementos en el sueño, y no lo sabe nunca, y nunca lo sabrá. Excelente. Y aquí entras en la parte filosófica de tu vida. Llega el pensador y nace el pensador y avanza hacia lo más profundo. Y con este libro después llegamos directamente a Deus Ex Machina y otros poemas. Aquí este libro me pareció, como tú mismo has escrito también tus tratados sobre Nietzsche, este libro, cuéntanos un poco sobre el título de este libro y este libro. El libro en sí es muy llamativo y una vez que abre el lector el libro no es un libro fácil de leer, es un libro de una sintaxis muy pensada, muy trabajada. ¿Cómo llegaste a esa sintaxis? ¿Cómo llegaste a este pensamiento? Bueno, lo primero es que él remite, ¿verdad?, a ese recurso que en la comedia o la tragedia antiguas existía para, en la trama, buscar alguna salida quizá no planificada al desenlace del drama, ¿no? Entonces, yo venía, en efecto, reflexionando sobre cuál entendía yo debía ser un curso interesante de la poesía y sobre todo, cómo yo poder seguir escribiendo y publicando sin repetirme. Es decir, tratando de que en cada libro, pues, siendo siempre mi voz, pero que se presentasen registros distintos, ¿no? Experiencias distintas sobre el poema. Y por eso ese libro tiene elementos míticos, ¿verdad? Porque yo aprendí de la poesía sorprendida de los años 40 en nuestro país, que el mito era una parte importante de la poesía, ¿no? Y entonces, así es como van surgiendo los poemas que componen Deus Ex Machina, y de nuevo volví al recurso del verso prosado, como decía César Vallejo, ¿no? Proso estos versos. Y entonces utilizo ese recurso del bloque del verso en prosa, pero con una estructura rítmica muy poética, muy definida. Rigurosamente trabajada. Exacto. Y entonces también trato uno no siempre sabe si lo consigue, pero lo que trataba en la estrategia de los poemas era también liberar la carga semántica incluso del signo de puntuación, ¿no?
y en vez de que fuese punto, el punto fuese algo que cerraba una idea, no, yo lo utilizo para abrir nuevas ideas, ¿no? Y así es como tiene lugar Deus Ex Machina, que en cierta forma representa una evolución de dos libros anteriores que son Otredades 1 y Otredades 2, donde hay una reflexión también sobre este modelo escritural. Entonces, yo quiero que leas, hablando del idioma, ¿no? Que el poema de la página 19 de la edición de Visor, sin título, Técnica Mixta. Eso creo que ese es el ejemplo más auténtico de lo que acabas de decir, este poema. Muy bien. Sin título, Técnica Mixta. No verte duele menos que una fatua presencia. A la luz del derroche, cuando el color se niega, menos piedra y menos sales hirvientes me lastiman. El horizonte, frágil estela de recuerdos. No verte duele menos que retenerte leve, difusa, indescubrible y táctil sobre la piel del aire. Toqué suaves caderas en mis pasos silvestres. Olí fragancias puras y desde las regiones inhóspitas del fémur, te digo, toqué la magia blanda de tu sándalo abierto. Recién salido y solo del agua de la noche, besé pechos y ojos y manos desfondadas. Eché mi cuerpo al ancho tumulto de otros cuerpos hasta que se deshizo y salobre me detuve. El deseo es un cántaro abierto ya sin bordes, una constelación, torrente de espejismos, un desastre natural, una condena. No verte duele menos que despertar sin ti, que aprenderte de nuevo a ritmo de quebrantos. Sin estar allí te encuentro, entre la multitud agolpada en las esquinas, bajo los flamboyanes de la calle central, en cada cine abierto, entre grises autobuses que dilatan el alba. La vendedora gorda me ofrece flores tiernas y atrás, fuera del tiempo, humildes pescadores cuya labor empieza cuando la luz del día se rinde y desvanece. No verte duele menos que imaginarte sombra, lago, césped, valle de tamarindos y madreselvas nuevas. Un descuido en las íntimas prendas te descubre, un lazo para el pelo, un zapato al revés, una postal lanzada de tus vuelos australes, un ejemplar raído de las cartas de la Clos. No verte duele menos, duele tanto, duele todo. Excelente. Aunque son poemas escritos en prosa, pero a la hora de leer se entiende perfectamente el ritmo y el trabajo que hay detrás de cada poema. Aquí en este mismo libro hay un poema que también me gusta escuchar, que está en la página 28, Cuerpo de idioma. También para mí es un poema emblemático de este libro, de este trabajo. Muy bien. Cuerpo de idioma. Está dedicado a un gran poeta nuestro de la poesía sorprendida, Freddy Gatón Arce, quien ya falleció, y Manuel Mora Serrano, nuestro Premio Nacional de Literatura de este año precisamente. La palabra hace fiestas y orna premoniciones. Escribo serenamente como quien abdica a un don apetecido y a pesar de goce hondo se lastima. Prosigue un hábito insufrible hasta emerger la sangre. Mi escritura camina hacia el cuerpo que no soy y sin embargo sufro culpable de sus huellas. Yo se vuelve niebla cuando su mano escribe y se descubre otro al momento de leer. La palabra reencarna como el amor más terco. La palabra trashuma entre infiernos y rebaños. Blando territorio inguinal donde reposo. Negro lago ácido entre mangles y arrecifes.
por los que ruedo unidas mis manos al deseo. Allí mi amor se acoda, recrece como el día, mientras el fuelle ágil de su vientre culebrea y se sirven en ágapes mis demonios pudendos. Ella es mi amor postrero y de sus pechos bebo un agua blanca y crespa. La palabra me arde, me silencia, me da mundos. La palabra me funda, me destruye, me ilumina. La palabra me piensa, me abraza, me consume. Hace fiestas, orgías, exorcismo de formas, colores y sonidos vegetales para el mar. La palabra es el tiempo, es el hombre, el culto a lo vencido, lo táctil, lo insondable. La palabra es mi antorcha, mi destino, mi pecado. Claro. Aquí llegas a este punto de la palabra, y la palabra como la única arma o la única herramienta. Ya estamos llegando casi en la recta final de la charla y de la lectura, y aquí llegamos al lenguaje del mar, a tu mar. Eres siempre... hablas de tu ser isleño, y nosotros los que vivimos en un lugar sin mar, ¿qué es el ser isleño para ti? Después llegamos al lenguaje del mar. Ser isleño es una condición muy particular, de la que a veces se tiene una connotación sufrida o negativa. Yo, en cambio, tengo una visión casi festiva del hecho de vivir en una isla como la nuestra y de estar rodeado por el mar Caribe en un flanco y por el océano Atlántico en otro. Yo lo veo como una dicha, si bien nosotros como población no hemos aprendido a relacionarnos con el mar y a sacar del mar, del océano, todas las virtudes que pudiéramos sacar. El turismo descansa en nuestras playas, y el turismo constituye hoy nuestra a veces primera, a veces segunda en relación con el ingreso de remesas al país, nuestra primera o segunda fuente de ingresos para la economía del país. El turismo, a pesar de la pandemia, fue la primera bandera que se levantó y descansa en la belleza de nuestra isla, en sus virtudes, en sus bondades. Es verdad que hay pobreza en el entorno marino, es verdad, pero también hay pobreza en tierra firme, ¿no? En todas partes. Claro, entonces, para mí el mar es siempre, no solo de manera muy íntima, un lugar de reposo, que despierta mi imaginario, sino también un interrogante al cual siempre ando buscando una respuesta, ¿no? Y creo que ahí está el motor que mueve la poesía, ¿no? Uh-huh. ¿Y el peso histórico de la isla española? Por supuesto, este fue el centro del mundo en un momento de la historia. Esta pequeña isla estableció el puente entre el viejo y el nuevo mundo. Aquí acontecieron hechos por primera vez de este lado del océano. Entonces tenemos ese gran privilegio que igual muchas veces no sabemos explotar desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la atracción turística, desde el punto de vista incluso académico. Pero ciertamente es así. Aquí aconteció todo por primera vez de este lado del mundo, ¿no? Y ese es un hecho
del que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y que deberíamos exportar mejor, deberíamos enarbolar mejor. Y yo, modestamente, a través de algunos versos, trato de contribuir a ello. Eso. Pues llegamos al lenguaje del mar, a tu lenguaje. Ese libro ya es mítico, emblemático de tu obra, que ganó el 12º premio Casa de América de Poesía Americana 2012. ¿Cómo hablarnos un poquito sobre la historia de este libro? ¿Cómo llegaste a componer ese libro? Ese libro, bueno, sí. Para mí es un libro soleado, es un libro que me abre realmente ante la sintaxis del mar, que nunca jamás visto en mi vida. Sí, mira, yo desde El Ojo del Arúspice, que es mi primer libro de poemas, hasta Yo la Isla Dividida, que es hasta ahora el más reciente, como dicen los cantantes, que no les gusta hablar de su último disco, sino del más reciente. El mar ha estado presente, Subro, ha estado presente desde El Ojo del Arúspice hasta estos últimos libros. Sin embargo, con Lenguaje del Mar yo quise hacer ese modesto homenaje a la belleza, a lo que para mí es la infinitud y la profundidad del mar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista estético. Y quise aprender, y tú has dado una clave importante, que es la sintaxis de las olas. El mar tiene una sintaxis que son sus olas, ¿no? Que es su sonido. Eso se comprende perfectamente desde tu libro, ¿eh? Ya, y yo lo caminé muchas veces. Muchos de estos versos y poemas incluso completos, fueron escritos sentado a orillas del mar, ¿no? Eso. Pues caminando playas, y contemplando el mar y todo lo que el mar provoca desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, sociopolítico, económico, en todas sus manifestaciones, ¿no? Eso es lo que traté de reflejar en ese libro. Pues quiero que leas primero. Llegamos directamente al poema que da el título, Lenguaje del Mar, página 13. Muy bien. Lenguaje del mar. El mismísimo, eso sí, el inmenso irrepetible, el mar alzado en vuelo, lentitud del lastimado, alas que no pueden los azules levantar. Un pájaro ese, cautivo tal vez, me lo pregunto, en su líquida y revuelta enredadera de sal, amarrado puede ser a la estela del aire y los pasos de sol, en la suave traslación reposada del disfrute, el mismísimo, el adorado en yodo, con la luna colgada en la quilla de tu rostro, el que riega las arenas para el toque de tus pies, el mar tuyo, el mar nuestro, el de los acantilados feroces y las playas de luz, el de las bolitas de queso crujiente, calamares en su tinta, vodka tónica con chapas de limón. El mar, eso sí, el de tu mirada de ámbar en la tarde de ayer, el de la voz que dijo, mi niña, no te vayas a mover del horizonte, quieta, ahí nomás. Del lenguaje, pasamos al ancla. El poema que se titula El ancla en la página 31. Es que somos de tierra firme y buscamos siempre el ancla antes de navegar. ¿En cuál libro? En el mismo libro, El lenguaje del mar. En el mismo libro, de la página 30. Ya la vi. Ok, el ancla. Súbito, como un regalo ajeno filtrado en la memoria, por mi pensamiento pasan, en carruaje de nostalgia,
la lluvia del verano a mis 14, el niño amortajado, las casas arrastradas por la furia del Camus, la guerra que llenó de ilusiones todo abril, el Cristo de los pobres para la procesión. Pasa el egoísmo con traje de prelado, condenando a lamentos la vieja catedral. No sé por qué un medio arco de hierro forjado, azul tan pardo el cielo, de muerte se disfraza, un detalle apenas, una intensa mirada de infinito, ya verás. No sé por qué un recuerdo, una premonición, un presagio, el vestigio de un ancla que afincó las corrientes más hondas de la pena. Este es... Y casi para terminar este libro, Yo, la isla dividida. Este libro es el último de este año. Se publicó este año y me encantó. Hablamos de la poética, empezamos a hablar de las técnicas. Entonces, quiero casi terminar la lectura con este poema que está en la página 58, Escribir un poema. 58. Okay. Si es que tengo la segunda edición que acaba de llegar, de hecho, de Visor, porque yo te envié no tenía a manos ejemplares de la primera o segunda edición de Visor, y te envié la edición dominicana que hicimos justamente para... Pero está en la 64 en la edición de Visor. Escribir un poema. Toco la puerta que me lleva de la imaginación al tedio. Nadie acude. El silencio se escarcha de la noche abierta. Existir, escribir. Hueles el costado de la palabra rojo. Huélelo. Y arrojado el gesto, amago de la inocencia, en la estela del aire se tejen suspicacias. El humo descubre huellas de pasadas llamaradas. Escribir un poema se parece a dibujar. Tauromaquia de la nada. Escribir, existir. Con la palabra engendro querubines y demonios. Toco la puerta, acecha el poema, abre su boca el fuego. Y para terminar, ya que estamos en el Templo de la Lengua Castellana, hablamos un poquito de España. En este mismo libro hay un poema que se llama En Salamanca, como en casa. Sí, a ver, sí, 100. Aquí la página 100. Aquí 88. Sí, es un poema que dedico al poeta peruano radicado allí, Alfredo Pérez Alencar. Y crear en Salamanca. Exacto. Y que dice así: en Salamanca como en casa. Esta mañana inútil, es cálido, rojizo, el sol de Salamanca ha salido para él. Lo amasa tiernamente con la palma de sus manos, con palabras de barro, lunas incandescentes, fieras, bruma. La gente salmantina se adueña de las calles, canturrea y baila, ha soñado para él. Les mira con nostalgia, agradecido y mudo. Si es verano allí, un aire limpio y frío, amanecido crece a tientas por el ojo que lo espera. Es un acertijo, ¿lo sabías? Nuestras cercanías se alimentan de distancia. El poema que decanta su latido es un proverbio. La luna de Salamanca se ha vestido para él. Jóvenes muy bellas en la calle de los Arcos y muchachos despertando la modorra del deseo. Entre piedras antiguas, otoño amanecía sobre la ciudad.
columnitas de humo en las tazas al aire de la Plaza Mayor. Lleva el alma de Vallejo, de Unamuno el tono de pensar. Nuestras cercanías se alimentan de distancia. El color de Salamanca, lo adivino, se ha pintado a cada palmo y cada indija para él. En su verso cabalgan, si se mueven convencidas, la esperanza de otros pueblos alguna vez heridos, la esperanza de un viejo continente por nacer. Pues este es un poema. Aquí añadiría yo una pequeña palabra. Ahora también cuenta con los pasos de don Antonio Bolinas, que vive allí. Bueno, pues ahora me gustaría abrir la sesión para los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede encender la cámara y el micrófono para hacer la pregunta directamente al poeta. Nos han llegado algunos comentarios. Elias Dinsey escribe: excelente, muchas gracias por la exposición. Upkar Pal dice: esto es maravilloso, los poemas que leyó son simbólicos y tocan el corazón. Muchas gracias. Herminio Alberti escribe: increíble lo orgulloso que nos sentimos de poder contar con un dominicano de poesía profunda y sentida, un vivo reflejo de la creatividad de la palabra. Pues completamente de acuerdo, Herminio. Pues muchas gracias por sus palabras. Ahora. Muy bien, si me permites, Shubro. Sí. Bueno, aquí soy el profesor Ganguly, un hispanista de la India, muy iletrado en el ámbito de la poesía, pero siempre atado. Aquí quiero corregir. Todos hemos aprendido de la poesía en la lengua castellana. Entonces, esa es su modestia, es lo que dice. Es el único experto de la poesía en castellano. Voy directamente a la pregunta que se relaciona a la afirmación que hice. Lo primero, fascinado por toda la creatividad de José Mármol y la manera en que Shubro presentó por etapas también explica su propia evolución y desarrollo, y hemos aprendido bastante. Y desgraciadamente en nuestra formación, todo lo que surge de esa isla y cómo se relaciona en el sentido de cosmopolitismo poético mundial, cómo se relaciona universalmente con toda la poesía del mundo, y eso no hemos tenido mucha oportunidad de, y solamente yo, después del retiro de mi trabajo universitario, hemos podido entrar en algunos aspectos de esa creatividad de los poetas latinoamericanos, particularmente de la isla, de la República Dominicana. No, voy a la pregunta directamente para no dominar la discusión. Es que gran poeta José Mármol, excepto salvo el último poema que usted ha leído y que me ha parecido fantástico, y he aprendido, donde he entendido el significado del poema más directamente, con más emoción, pero resulta que en la mayoría de los poemas que los poetas de la gran categoría como usted leen y hacen, me parece que sería mejor que por lo menos
tomando como un ejemplo un poema corto, si usted puede explicar cuál puede ser el significado, cómo, es decir, en el significado siempre hay una pluralidad, es decir, lo que el poeta escribe y el receptor recibe de otras maneras, y esto es perfectamente democráticamente posible, no hay problema, pero siempre en el corazón del poeta hay un significado que está jugando. Usted habló al principio de cómo se estructura el poema entre el lenguaje y la ideología. Es decir, a mí como receptor del poema, a pesar de que la lectura misma puede crear un significado, eso es aparte, solamente explicando un trozo del poema, cómo puede el lector cursarse o caminarse hacia el significado que el poeta mismo ha querido dar. Es decir, a mí me hubiera gustado que usted explicara un trozo. Es decir, cuando yo era, solo le explico, un alumno en la Universidad Complutense de Madrid, y entré por suerte en mi curso en una relación de alumno y maestro con el gran poeta y hacedor de la expresión, teoría de la expresión poética, Carlos Bausoño. Entonces, él nos explicó durante todo el año de su explicación la teoría de la expresión poética, en que explicó tan profundamente una parte del mecanismo por el cual se puede sacar el significado del poema. Es decir, y él lo llamó la teoría del irracionalismo. Es decir, no arracionalismo, sino irracional. Es decir, siempre en el poema, en las palabras utilizadas, entre este juego entre ideología y la lingüística o el lenguaje, siempre los significados se esconden y se pueden buscar, encontrar a través de un proceso de irracionalismo. No hace falta que el lector lo hiciera. El significado surge, ¿no? Pero para entender bien el poema, ¿qué es lo que avaló al poeta a la hora de escribir, ¿no? Esas líneas, esos versos? Siempre hay un proceso, ese proceso, no sé si sería irracional, no en el sentido de falta de racionalidad, sino una irracionalidad por el cual se puede sacar el mecanismo poético. Entonces, usted, al final, si nos puede, por ejemplo, tomar 5 o 6 versos de algún poema suyo donde hay ese juego de lenguaje e ideología, y si nos puede explicar qué significado usted ha querido dar, cómo ha podido sacar, o lo quiso dejarlo al aire para que el lector lo capte según su manera, pues eso también es posible, perfectamente posible. Nada más, eso es lo que me preocupaba. Muy interesante, profesor. Y además usted habló de la metafísica, y eso es muy, muy profundo, y cómo funciona la metafísica para avalar toda la creación poética. Y en algunos versos de algún poema, no sé si hay tiempo o no, pero eso es lo que me gustaría saber de usted. Y le felicito, fantástico, me ha gustado muchísimo su presentación.
y he aprendido bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Y bueno, brevemente le intentaría contestarle de esta forma. Obviamente todo texto tiene una estrategia implícita, ¿no?, frente al lector. Tiene un propósito. Lo que ocurre es que, como bien usted señala, y a partir de las ideas estéticas y lingüísticas de Carlos Busoño, no se puede hacer o escribir un poema como se resuelve un teorema, ¿verdad? Sí. Entonces, hay ese elemento irracional que usted muy bien señalaba. Claro, lo que ocurre es que uno tiene que hacer balances, ¿no? Si al escribir un poema, como decía Picasso, al pintar un cuadro, lo que tenemos ante nosotros es la preocupación por la técnica, saldrá algo técnico y ni saldrá un cuadro ni saldrá un poema. Picasso decía, la técnica hay que aprenderla, hay que manejarla, pero hay que olvidarla conforme se hace el trazo, ¿no? Entonces, yo recuerdo una sentencia de Mallarmé que dice, un poema no se escribe con emociones, se escribe con palabras. Pero yo creo que a lo que apuntaba Mallarmé con esa expresión es al hecho de que tiene que haber un balance. Las emociones están ahí, pero deben ser guiadas por las palabras, no al revés. Porque si es al revés, nos saldrá una carta muy emotiva o un artículo periodístico muy emotivo o un reportaje, pero no un poema. Entonces, el poema tiene el gran reto de que debe, en su proceso de ser simbólico, tener ese significado al que usted apela. Lo que va a ocurrir en definitiva, para mí al menos, puedo estar equivocado, pero es lo que creo, es que yo puedo escribir un poema desde mi experiencia y desde la articulación y la enunciación del lenguaje, pero usted como lector puede que lo recree ese poema y le imprima una experiencia distinta a la mía como gestor, como autor del poema. Es como decía Stravinsky, ¿no? Él decía que escribía para sí mismo y para un hipotético alter ego. Ese hipotético alter ego entonces va a dar una lectura al poema. Voy a leer un poema muy breve para tratar de ilustrar un poquito esto que estamos conversando, ¿no? Sí, por favor. Que se titula Esquicio del vuelo. Y yo les hablé de mi experiencia de niño con la pintura y todavía hoy día me atrae, aunque no la practico y demás. Y en múltiples ocasiones he dicho que yo a veces no hago más que pintar con palabras, ¿no? Entonces este poema de la invención del día, que se titula Esquicio del vuelo, pues refleja un poco eso, ¿no? Y dice lo siguiente. Voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo y un vuelo que aún no tiene pájaro. Vuelo que se crea con su pájaro. Pájaro agotado en los tonos de su vuelo. No voy a dibujar un pájaro volando, sino al mismo vuelo dibujándose. Y en mi turno de sentirme Dios, voy a crear un himno para el viento y la memoria. Fantástico, fantástico. Eso, el significado es aparente, es totalmente claro, pero yo, ahí hay poemas que la entrada en el corazón mismo del poema es tan difícil y crea un vacío entre el poeta y el lector, crea sus propios significados. Con eso está satisfecho, perfectamente, como dijo Mallarmé. Pero este poema es algo fascinante, es decir, al mismo tiempo ha creado una emoción, ¿no? No solo el pájaro y el vuelo y la pintura en que se maneja, pero es decir, toda la filosofía detrás del deseo del poeta de crear pintar un vuelo, ¿no? Fantástico. Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a usted. Dice Vileisi Reyes de parte de Mateo Morrison. Excelente diálogo que estamos disfrutando después de una lectura de alta poesía y una excelente exposición. Felicitaciones. Gracias. Gracias Mateo y Vileisi. Gracias. ¿Alguna pregunta más de alguien? ¿Algún comentario? ¿Me oyen? Plinio, Chay, por aquí. Sí, por favor. Sí, Plinio. Sí, una pregunta muy breve que siempre me ha inquietado a nivel de la escritura, del arte en sentido general, y que muy bien sintetizó Tolstoy, que para ser universal había que describir su aldea. ¿Cómo José Mármol, el poeta, encarna esos sentimientos universales, o la expresión nuestra expresión, como decía Pedro Enrique Ureña, en sus poemas, sin que el lector pueda distinguir su nacionalidad, su época, etcétera, etcétera? Gracias, Plinio. Es una apuesta, es un riesgo importante que la creación en cualquiera de sus manifestaciones, la creación estética en sentido general, conlleva, ¿no? Conlleva. Por ejemplo, yo leí un libro de Subro donde él narra sus experiencias y el contraste de sus experiencias vitales como poeta entre Occidente y Oriente, ¿no? Y entonces, yo que estoy en el Caribe, al leer esos versos de Subro, los hago desde mi impronta y mi experiencia como lector, ¿no? Y eso que Borges llamaba la biblioteca de sentidos, que tú conoces muy bien, Plinio, ¿no? Entonces, esos registros de la voz de Subro, esos giros idiomáticos escritos en español, aunque hablen de la India, ¿verdad? Y del contraste respecto de Occidente, yo tengo que darles mi propia lectura. En el caso nuestro, cuando yo describo, no sé, una montaña de nuestra isla, una playa, por así decirlo, volviendo al lenguaje del mar, claro que estoy hablando de mi playa, pero la apuesta, la estrategia del texto tiene que ser que Subro en la India sienta que esa playa es suya también, ¿no? Entonces yo creo que es el reto implícito a la obra de arte per se, a la obra de arte en sí misma. Si un poema, pese a que sea expresión de lo local, no alcanza universalidad en su vuelo, se quedará siendo una pieza local. Yo creo que, como decían los sorprendidos, hay que hacer poesía con el hombre universal. Y esa universalidad la va a dar fundamentalmente el dominio del lenguaje, el dominio de los símbolos. Y eso desde lejos, que yo desde la India también pude leer o entender la síntesis de ese mar o de aquel mar o de cualquier mar. Déjame, Subro, añadir un pequeño comentario. Y esa misma explicación que ahora ofrece José Mármol está bien explicado, bien expresado por Pedro Enrique Ureña cuando él entra en el mundo poético de Tagore. Entonces, explicando o entrando en ese mundo, pues esa universalidad de cómo consigue Tagore él a través de un poema, Shishu, y explicándolo y además traduciéndolo, que fueron luego publicados en Estados Unidos, y ellos también fueron a ver a Tagore.
pues esa misma explicación él ofreció. Me sorprende muchísimo y me alegra muchísimo que un poeta moderno, contemporáneo y de tanta categoría también tenga esa opinión, no solo opinión, una opinión convencida, es decir, de la manera en que explica. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Plinio. Voy a leer 3 comentarios más. Scarlett de la Mota dice: excelente diálogo, tiene la magia de hacernos soñar con sus letras. Felicitaciones. Gracias, Scarlett. Dice Rocío Ortiz: muchas gracias por regalarnos la oportunidad de participar en este diálogo. Excelente, nos llenó de energía para iniciar el día. Gracias a usted, Rocío. Basilio Bellar dice: gran diálogo, formidable recital. Muchas gracias. Pues si no tiene... Sí. No, si no hay más intervenciones, podemos cerrar la sesión de hoy. Y dar las gracias otra vez a la República, a la Embajada de la República Dominicana, a David Puig, a Ana Ferrán, al Instituto Cervantes, al equipo nuestro, Martí, a Oscar Pujol y sobre todo a José Mármol por estar aquí con nosotros en una madrugada de la isla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad un honor para mí, ha sido muy grato y reitero mi agradecimiento al embajador David Puig, al director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi, don Oscar Pujol, y a ti, Subro, que ha sido, ¿verdad? A ti por todo, por regalarme estos libros y regalarme esta lectura maravillosa. Y gracias al equipo técnico del Instituto Cervantes en Nueva Delhi también por el apoyo. Y gracias a todos los que han intervenido, amigos, familiares. Gracias por participar y que la poesía sirva de alimento para, digamos, al menos paliar esta situación pandémica que todavía nos afecta. Así que mientras la pandemia trata de aislarnos, que la poesía nos una. Muchas gracias. Bellísimas palabras de despedida. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, José. A la orden siempre. Adiós. Adiós.